proféticas de Latinoamérica. Les adjudican las profecías del 2012. El misterio rodea la decadencia de su civilización. Sin embargo, su cultura sigue viva y su fe en las profecías vigente. Profecías escritas y profecías de tradición oral, como la que los llevó a luchar durante 50 años contra los blancos. O la profecía que dice que la Tierra mostrará al hombre supuestas señales catastróficas que anunciarían el fin del mundo. O las oscuras profecías que llevaron a sus ancestros al sacrificio de niños. ¿Cuáles son las verdaderas profecías mayas? Las verdaderas profecías mayas. La cultura maya alcanzó una sabiduría sin igual en América, motivada en gran medida por el deseo de conocer el futuro. Y sus profecías en muchos casos contienen oscuros augurios. ¿Son modificables esos augurios? ¿Los mayas creían posible revertir las profecías que anunciaban tiempos de guerras, hambre o muerte? Los mayas creían que el destino anunciado por las profecías era modificable. Los rituales son los que hacen que se aminoren las cargas negativas y que se potencien las cargas buenas para los hombres. Los sacerdotes ordenaban el ritual para obtener el favor de los dioses. Si lo creían necesario, podía implicar el derramamiento de sangre humana. Los dioses necesitan del hombre. ¿Y qué necesitan? Esencialmente alimento. ¿De qué se alimentan los dioses? Los dioses mayas se alimentan de sangre, sangre humana, líquidos vitales, corazones, ofrendas. Entonces, esto calma a los dioses y por lo menos dejan de tener estas acciones nefastas. El temor al poder divino hizo que los mayas continuaran con los sacrificios humanos, aún tras la conquista. Efectivamente, se tienen datos de que hubieron sacrificios y crucifixiones de personas. Se tienen datos de documentos coloniales también, que nos hablan de algunos sacrificios. Los sacerdotes disponían las fechas y sitios para los rituales. Las fechas especiales para la celebración de estos ritos están también asociadas con los calendarios antiguos. Y luego los lugares de culto. Todas las cuevas son sagradas, los grandes lagos, las lagunas, como el lago de Atitlán. Los cenotes son más comunes en las tierras bajas más hacia el norte, hacia Campeche y sobre todo hacia Yucatán. Los cenotes son pozos naturales formados por el derrumbamiento del techo de una o varias cavernas. Los mayas solían depositar allí los cuerpos de los sacrificados para ofrendarlos a los dioses. Para los antiguos mayas, cuevas y cenotes eran catedrales naturales, así los percibían. El arqueólogo subacuático Guillermo de Anda explorará un cenote de Yucatán, buscando confirmar si allí, tras la conquista, los sacrificios humanos siguieron teniendo lugar. Hoy lo que quisiéramos tratar de comprobar con nuestro buceo es si lo que nos dicen los documentos históricos del año de 1562 pudiera tener una comprobación arqueológica. Si encontramos material arqueológico dentro de este cenote que nos pueda llevar a verificar que aquí hubo todavía en el año de 1500 y fracción, cuando en plena época de la colonia, sacrificios humanos. Los mayas creían que si desaparecían los ritos sagrados, el caos podía desatarse en la tierra. Para los mayas antiguos esto era algo tan fuerte, tan poderoso que inclusive, a pesar de arriesgar su propia vida, se escondían. Se van al monte y se van a las cuevas, precisamente, estos lugares sacros, y siguen llevando a cabo sus rituales. Los cenotes eran definitivamente un punto de conexión con lo divino.
y donde podría darse un intercambio de dones, es decir, donde se podría ofrendar algo para esperar algo a cambio. El cenote de hoy es un lugar maravilloso. Esto nos evoca muchas cosas de lo que pudieron haber sentido los antiguos mayas, entrando ahí con una antorcha. Quienes llevaban a cabo estas ceremonias, definitivamente sacerdotes, porque la divinidad, la energía de estos lugares era tan grande, no cualquiera podría acceder. Existen todavía pocos, pero afortunadamente todavía algunos shmenot, que son sacerdotes, los que tienen la sabiduría. Que es a veces inexplicable cómo hacían para llegar a cámaras cargando antorchas. Tuvo que hacer una ceremonia planificada con todo el rigor y el ritual que eso llevó. En la península de Yucatán hay más de 8.000 cenotes y se estima que muchos contienen material arqueológico. Tras algunos minutos bajo el agua, aparecen las primeras vasijas. En un primer reconocimiento, lo que estamos viendo es artefactos de temporalidades muy amplias. Pronto descubren restos humanos, que para De Anda podrían ser de niños. Encontrar restos óseos, por ejemplo, de un niño, siempre es impactante. Me atrevo a decir que uno de los cráneos aparentemente presenta marcas de corte. Esto podría ser señal o de sacrificio o de un procedimiento alrededor del momento de la muerte. Los niños no eran los únicos sacrificados, pero sí eran los escogidos para los rituales de mayor importancia. Muchas veces eran hijos de esclavos, hijos de hombres que eran aprendidos en guerra. Algunas de estas ofrendas podrían haber sido para el dios de la lluvia, Chak. En este caso podríamos entender el sacrificio de niños. Se habla de los chaques que ayudaban a Chak, que eran seres pequeños. Y efectivamente tenemos una situación de ofrenda ritual para prevenir una situación, en este caso la escasez de agua. Los restos pasarán al laboratorio donde De Anda determinará si corresponden a niños sacrificados. Para De Anda, los restos humanos parecen confirmar sacrificios realizados en periodos diferentes, probablemente destinados a modificar las profecías de carga negativa anunciadas por los sacerdotes. Se comprueba arqueológicamente que en esta zona se depositaron restos de seres humanos. Algunos de estos sacrificios de niños eran para prevenir un huracán, que dice las crónicas específicamente para que no vuelva a suceder un gran huracán como el que sucedió hace tanto tiempo, o dicen es para evitar una hambruna o una mala enfermedad como la que afectó a nuestro cacique, etc. Entonces sí, las ofrendas podrían haber sido hechas para prevenir malos augurios. Las profecías ocuparon un lugar central en la religión maya. ¿Cómo profetizaban los antiguos mayas? ¿Cuáles de sus profecías se cumplieron y cuáles se podrían cumplir pronto? 10 Ahau, años estériles en que no habrá pan, malo su aspecto, malo su imperio en el cielo. De frutos del árbol ramón y jícara silvestre serán su pan y su agua. Para descubrir el origen de las profecías mayas, es preciso comprender su concepción cíclica del tiempo. Lo cíclico del tiempo tiene mucho que ver con la concepción del viaje del Sol a través del cosmos. El Sol nace en el nadir, el punto más bajo, como un jaguar joven, llega a la madurez en el cenit y luego hace el viaje hacia el inframundo, y cuando llega al nadir muere, pero es para renacer nuevamente. Esa observación de la naturaleza creo que incide en el hecho que ciertas catástrofes o beneficios pueden volver a pasar. Los mayas medían el tiempo y registraban los grandes acontecimientos, porque según ellos, volverían a suceder. Registrar los hechos era fundamental para conocer el porvenir. El futuro estaba escrito en el pasado. La estructura profética de los mayas es un pasado futuro. Si yo conozco la estructura de un tiempo, de un día, de un mes, de un año, soy capaz de entender cómo será el futuro, cuando se vuelva a dar esa misma fecha. 13 Ahau,
Hambre tremenda trae su carga. De jícaras silvestres será el pan. Bajarán años de langosta. Muy pesada es la carga del catún. Los mayas utilizaban los calendarios como instrumentos para conocer la voluntad divina. Interpretar los ciclos cósmicos les permitía anticipar a los dioses y vislumbrar el futuro, es decir, profetizar. Habían varios calendarios. La cuenta larga marca la cantidad de días o la cantidad de tiempo que ha sido transcurrida desde la fecha original del 3114. La cuenta larga era uno de los principales calendarios que los mayas antiguos utilizaban para profetizar. Se dividía en periodos de 20 años, llamados catunes. Cada catún se repite de manera incesante y de manera autónoma cada 260 años. Es un sistema profético, de tal manera que hablar de una rueda de catunes es hablar de un ciclo de 13 periodos de 20 años, y entonces estos ciclos se repiten. Los tiempos se repiten, las temporadas se repiten y ciertas catástrofes o beneficios pueden volver a pasar. ¿Podrían repetirse en el futuro desastres naturales, guerras y hambrunas del pasado de acuerdo al sistema profético maya? Algunos de sus vaticinios han sido interpretados como aciertos sorprendentes. Y la inquietante profecía maya para nuestros días arriesga un panorama desolador. Los mayas creían tanto en sus profecías que para revertir malos augurios, no dudaban en sacrificar seres humanos y ofrecerle su sangre a los dioses. Para esta cultura, cada periodo de tiempo que atravesaban se repetía cíclicamente y los hechos del pasado volvían a tener lugar. Por eso sucesos históricos y naturales quedaban registrados a través de su escritura glífica, en muros y estelas de piedra, y en sus códices, libros sagrados en los que se consultaba el futuro. Los códices eran instrumentos de consulta constantes. Para el inicio de un catún, el libro sagrado estaba envuelto. Hacían toda una ceremonia de preparación individual y pública de comunidad, desenvolvían el códice y leían en voz alta el contenido del augurio, el contenido de la profecía. El Códice de Dresden es uno de los únicos documentos de la época prehispánica que se mantienen. En una página se representa un cocodrilo cósmico vertiendo un líquido de color azul. Es muy difícil saber exactamente en qué momento y a qué se refiere este pasaje que se ha interpretado como un diluvio, pero lamentablemente no tenemos ninguna fecha específica que nos diga esto va a suceder en determinado momento. Se estima que quizás solo el 1% de la población sabía leer glifos, pero este conocimiento no bastaba para interpretar los designios del calendario. La capacidad de profetizar era un don divino. La mayor parte de los registros proféticos mayas se perdió. Solo se conservan 3 códices casi completos y fragmentos de uno más, cuya autenticidad ha sido puesta en duda. Los españoles notaron que las profecías eran un vínculo sagrado entre los mayas y sus dioses, y al sentirse amenazados destruyeron los códices donde estaban plasmadas estas profecías. El 12 de julio de 1562, en el auto de fe de Maní, el sacerdote Diego de Landa llevó a cabo una quema de códices. ¿Por qué se queman los códices? Porque los códices contienen la palabra de los dioses. Los frailes creían, a semejanza de ellos, los sacerdotes mayas, en el momento en el que abrían un libro, tenían una respuesta, una única respuesta. Entonces pensaron que quemando el vehículo ya no iban a adorar a los otros dioses. Se cree que después de la conquista los mayas transcribieron antiguas profecías en una serie de textos llamados libros del Chilam Balam. En Chumayel, México, fue hallado uno de estos manuscritos mayas.
Los libros de Chilam Balam son textos que fueron transcritos de los códices prehispánicos. Corresponden a las ciudades en las que fueron ubicados. Fueron libros escritos entre el siglo XVI y el XVIII. El Chilam Balam contiene una serie de profecías que van relacionadas a hechos naturales, desde inundaciones, eclipses, y también se habla de hechos proféticos que van en relación al calendario, el conocimiento que ellos tienen de la relación de los astros y también de hechos que se repiten. ¿Son estas las verdaderas profecías mayas? ¿Se han cumplido las profecías del Chilam Balam? En el Chilam Balam se encuentra la profecía que supuestamente anunció la llegada de los españoles. Cuando los conquistadores entraron en contacto con los mayas, corría el Catún 11 Ajau. La profecía correspondiente a este Catún parece adelantar su llegada. 11 Ajau Catún. Entristezcámonos porque vinieron, porque llegaron los grandes amontonadores de piedras, los grandes amontonadores de vigas para construir los falsos teles de la tierra. Fuego al extremo de sus brazos. Este es el Dios verdadero que viene del cielo. Solo de pecado hablará, solo de pecado será su enseñanza. Para algunos especialistas, el acierto es en realidad una interpretación de la profecía posterior a la llegada de los españoles. Esta profecía del Catún 11 Ajau está haciendo referencia a la llegada de otros extranjeros. Estamos explicando un hecho escrito a la luz de lo sucedido. Cuando en el pensamiento maya llegan extranjeros, les denominan tzules. Y en algún momento fueron extranjeros los itzáes, los chontales, es decir, otros grupos. ¿Por qué? Porque los movimientos de gente pues, son permanentes en todos los lugares. ¿Existirá realmente una profecía que corresponda a nuestros días? Desde el año 1992 hasta el año 2012, estaríamos atravesando el Catún 4 Ajau. ¿Qué dice la profecía de las ruedas catúnicas relativas al Catún 4 Ajau? Mezquindad de pan, mezquindad de agua también. Terminará la obediencia y el respeto, porque habrá otra voluntad distinta. Manifiesta el 4 Ajau Catún, muerte súbita y entradas de sopilotes a las casas. ¿Debemos temer una hambruna mundial producto de una intensa temporada de sequías? ¿A qué se refiere la supuesta profecía que anunciaría muertes súbitas? Hace siglos que los mayas no siguen el conteo de catunes desde que la cuenta larga dejó de utilizarse. La cuenta larga deja de usarse al final del periodo clásico tardío, es decir, alrededor del año 900, 909, con los últimos monumentos esculpidos en las tierras bajas del Petén. Lo que aún persiste con la misma fuerza original es la profunda creencia maya de que el futuro está determinado por los dioses. Aunque los códices fueron quemados casi en su totalidad, muchas profecías sobrevivieron en la tradición oral. Una de ellas hablaba de un supuesto héroe o dios que alguna vez regresaría para liberar a su pueblo. Jacinto Canec, un maya nacido durante el dominio español, se autoproclamó salvador de su pueblo, respaldado en esta profecía, y se convirtió en el cabecilla del primer levantamiento maya organizado. En 1761, en la península de Yucatán, los españoles vivieron momentos de pánico a manos de los rebeldes encabezados por Canec. La rebelión de Jacinto Canec tuvo dos sentidos. La respuesta a un sistema de explotación social, pero eso no basta para entender lo que pasó ahí. Por eso está esta otra explicación, que es un pueblo que tiene una forma de pensar y que al esperar el advenimiento de un héroe cultural va a encontrar entre diversos rebeldes a un personaje que se va a subir en la cresta de la ola. Jacinto Canec se decía a sí mismo Moctezuma y Jesucristo.
Jacinto Canec se presentaba ante los campesinos como Jesucristo y Moctezuma, el último emperador azteca. Los rebeldes lo siguieron ciegamente. Le decía a sus soldados que no temiesen morir, puesto que con él resucitarían, reencarnarían al séptimo día, en donde entonces ganarían la guerra contra los españoles. Muchos creyeron en él y murieron por esa creencia. Esta rebelión es una evidencia de la supervivencia del sistema profético maya tras la conquista. Tenemos que atender a la gran ritualidad que existe todavía entre los campesinos mayas para entender cómo están viviendo justamente ese conjunto de interpretación de su vida anclada en el tiempo cíclico y en los vaticinios. Aunque muchos rebeldes fueran analfabetos, las profecías de Chilam Balam alimentaban cíclicamente el deseo de los mayas de recuperar su libertad. Jacinto Canec, aún sin saber leer y escribir, vivía todo lo que los chilames nos dicen, no como un erudito, no como un escribano, no como un sabio o en el pasado un astrónomo maya, pero sí como una persona que tenía precisamente esa forma de pensar. Como dicen los chilames, ha llegado el día, la hora de levantarnos contra los opresores, porque ya ocurrió antes. Finalmente la rebelión fue sometida y Jacinto Canec apresado. Él pagó con peor martirio, pero fue coronado como rey, fue entronizado como rey maya y fue tenido como héroe cultural, así sea por 4 o 5 días. Canec murió despedazado y sus restos fueron quemados en la plaza pública de Mérida. Pero menos de 100 años después, los mayas de Yucatán volverían a rebelarse, alentados por la poderosa profecía que los llevó a luchar en una guerra en la que murieron cerca de 250,000 personas. Dentro del pensamiento maya, las profecías siempre ocuparon un lugar central. La concepción del tiempo cíclico llevaba a los mayas a prepararse en cada periodo para enfrentar hechos similares a los vividos en el pasado. Hacia 1847, la profecía de liberación contra el hombre blanco se manifestó nuevamente en la península de Yucatán, a través de una cruz que los rebeldes creían milagrosa y por la cual ofrendaban su propia vida. Se la conoce como la cruz parlante. Y esta cruz comenzó a hablar y a decirle a la gente lo importante que era pelear por la libertad, lo importante que era pelear por las tierras principalmente. Yo, su padre, les hablo y les digo y les ordeno que vayan y que sean libres. Justamente es lo que los mayas van a entender como ese mensaje que les va a mandar Dios a través de la cruz. Es esta concepción mesiánica, realmente, de la cruz como alguien que está llegando a salvar al pueblo maya. En Expichil, estado de Quintana Roo, Patricio Pech levantó un santuario donde se rinde culto a la cruz parlante. Pech es hijo de un soldado que participó en la Guerra de Castas. La Guerra de Castas tiene su inicio en Chichimilá, donde prácticamente someten a un cacique maya y lo fusilan en Valladolid. Esto va a hacer que los pueblos comiencen todo un movimiento donde dicen que a través de la cruz se comienzan a dar mensajes para que la gente pueda asistir y participar en este movimiento revolucionario. Pero como le teo ya arma malo teo, pues ya bo quién lo
Si bien los españoles impusieron la fe católica en América, la cruz ya era un símbolo venerado en la antigua religión maya. En la cosmovisión maya, la cruz es la representación del universo. Está representando los tres niveles del universo, como el inframundo, la tierra y el cielo. Entonces, las cruces como tal, desde la época prehispánica han sido sagradas. Entre los antiguos mayas, solo los sacerdotes sabían interpretar las profecías de calendarios y códices. De la misma manera, la cruz hablaba solo a través de sus intérpretes, los llamados ejmen. Estos señores menes son gente que se ha preparado desde hace mucho tiempo, que incluso nacen con el don, porque a través del sueño lo obtienen, ¿sí?, para poder dialogar con Dios. Entonces, toda la palabra que existiera en relación a la cruz se convertía prácticamente en una ley, y había que escucharlas también, porque se estaba considerando que era el que tenía que dar la orden para que todo mundo tomara las armas y se fuera a la guerra. En la guerra de castas murieron cerca de 250.000 personas. La rebelión duró más de 50 años y terminó oficialmente en 1901. Sin embargo, la profecía sigue viva para quienes creen que la cruz un día volverá a hablar. Ahora hay gente que está esperando justamente que vuelva a hablar la cruz. Están esperando una respuesta final, que es la que va a decidir el destino del pueblo maya. Muchos dicen que la guerra no ha terminado aún, que esta guerra todavía continúa, y no es hasta que el pueblo maya realmente alcance autonomía como tal, como pueblo originario, esta guerra concluirá. Entonces Dios tiene que tulcar de una casa de cogerlo. Dios controla de y se ya ni no me cabe tan de guerra o tan ya yo que casi como un pide más nada. Según Patricio Pech, el sufrimiento del pueblo maya continúa. Y en tanto persista su odio por el ultraje que sufrieron, la guerra estará latente. En Yucatán, casi el 70% de la población aún habla maya. Sin embargo, las profecías que circulan pueden ser incluso contradictorias. No hay una unidad en el pensamiento maya actual. Cada región ya tiene su propia interpretación del universo. A pocos kilómetros de Expichil se encuentra Exyatil, un pueblo en el que las profecías anuncian que cuando se abandone el culto ritual y no se practiquen los rezos, llegará el fin del mundo. Porque entonces el poder divino provocará grandes inundaciones y tremendas sequías. Y la tierra responderá con temblores y enfermedades. Juan Huitzil, sacerdote del centro ceremonial de Expichil, le teme a la profecía transmitida por sus ancestros y espera grandes tragedias para su pueblo. Es una profecía. Todo lo que me ha platicado mis difuntos abuelos. Va a llover en el tiempo que no es el tiempo de llover. Y va a haber sequía en el tiempo de que el agua sí llegan a caer. El cambio viene cerquita. En un pueblo preeminentemente agricultor como el maya, la religión, el clima y las profecías están íntimamente ligados. La comunión del hombre con Dios, es la comunión del hombre con la naturaleza misma. ¿Por qué? Porque Dios es la naturaleza misma en la concepción de los mayas actuales. En la religión maya, los fenómenos naturales son la manifestación de los dioses. Las supuestas profecías mayas serán advertencias al ser humano sobre el daño que desde hace siglos se provoca a la naturaleza. Juan cree que los primeros síntomas de los cambios anunciados en las profecías ya están a la vista. La milpa había más cosecha, pero ahora pues no llueve bien. De esas sequías que pasa, de cuando llueve se hunde partes de nunca ha caído
agua mucho. Dios está avisando a toda la gente para que lleguen a creerlo. Es un aviso que van a cambiar la vida en el mundo. Las supuestas profecías que anuncian los mayas actuales se asemejan a las consecuencias del calentamiento global. En Guatemala, donde llueve bastante, ha llovido más, y donde llueve poco, está lloviendo menos. Y eso causa de que en las áreas de mucha lluvia tengamos problemas de deslaves e inundaciones, y en las áreas de poca lluvia problemas de sequía y por lo tanto problemas de falta de producción de alimentos. Juan y los demás dignatarios realizan ceremonias rituales buscando cambiar el destino de los campesinos mayas. Los verdaderos líderes o sacerdotes creen en esta profecía como tal. Pero no es una profecía como nosotros la conocemos en el concepto occidental de que el mundo se va a acabar. Es una profecía que nos habla de cómo el pueblo ha ido transformándose a través del tiempo. Esto es lo que realmente está representando esta profecía como tal. En la antigüedad, para calmar a los dioses y cambiar el destino, los sacerdotes mayas llegaban a ofrendar la sangre de los hombres. Hoy, para los mayas, sus guías espirituales son los últimos exponentes con el conocimiento necesario para corregir el futuro, y quienes siguen llevando a cabo prácticas adivinatorias a través del calendario sagrado. El Tzolk'in es un calendario sagrado. Los mayas aseguran que la gestación de un bebé dura 260 días. Y entonces, este calendario de 260 días, ¿qué hace? Está integrando el tiempo humano en el universo. En Momostenango, Guatemala, los guías espirituales aún leen los designios de los dioses en el sagrado calendario Tzolk'in. Para interpretar los designios del calendario, se debe nacer con el don. Hasta la fecha no se elige ser sacerdote. Ya hay un designio previo, la fecha en que naces, el linaje familiar, que te va a preparar para ese oficio. Recordemos que es un conocimiento sagrado. Solo quienes saben leer el calendario pueden detectar a los nacidos con el don de predecir el futuro. Cada que nace un niño hay que conocer cuál es la fecha que dicen los mayas, que es la fecha que sacó. Y este augurio que le toca es lo que lo conforma. Y conforme a ese sello, él tiene que actuar dentro del mundo. Los mayas creen que si alguien escapa al destino marcado en el calendario, sufrirá por contrariar la voluntad divina. Mi nombre es Lidia Eufemia Itzquiej. He tenido un proceso de vida terrible porque me casé a los 15 años, enviudé a los 18, me quedé con un niño de 40 días y de ahí pues me entraron a robar, me sacaron muchas cosas. Y luego mi niño se me enfermó, lo estuve hospitalizando. Lidia sospecha que la causa de sus males es desconocer el destino que los dioses le impusieron al nacer, y que al averiguarlo su vida mejorará. Solo veníamos a consultar con usted porque es el problema que está teniendo ella, muchos fracasos y tropiezos en la vida. Vamos a consultar a los abuelos a ver qué le está sucediendo a ella. Oh tú, Ahau, corazón del cielo, corazón de la tierra. Los guías espirituales invocan a los dioses mientras abren la vara, el envoltorio sagrado, y extraen el cité, las semillas que se utilizan para la lectura. Corazón del cielo, corazón de la tierra, ¿a qué se debe esta enfermedad o estos fracasos? Es el método con el que interpretan la voluntad divina, oculta en los números del sagrado calendario Tzolk'in. El mismo calendario milenario en base al cual los antiguos mayas desarrollaron el contenido del Códice de Dresden, que les permitía, entre otras cosas, prever eclipses, considerados nefastos. Según veo aquí en la vara de que ella tiene una misión o un don que cumplir, pero si no lo acepta, verdaderamente ella va a seguir con esos fracasos, va a seguir sufriendo, porque ella está llamada para cumplir una misión en esta tierra.
La lectura indicaría que Lidia nació con un don para ser guía espiritual y que tendría que aprender los secretos del sagrado calendario para predecir el futuro y también para intentar corregirlo. Un augurio para una pregunta concreta no es la misma respuesta para una persona que para otra, porque el punto esencial es el consultante. ¿Cuál es su fecha de nacimiento y cómo se tiene que relacionar él con el mundo de lo sagrado? Rigoberto Itzep Chanchabac, respetado guía espiritual de la comunidad, inicia a Lidia en la sabiduría sagrada. Gracias a Jau. Gracias a Jau. A la Madre Tierra. A la Madre Tierra. A los abuelos. A los abuelos. En la actualidad, son cada vez menos los mayas que buscan identificar su destino y cumplir con el mandato de los dioses. Para Lidia, esto implica poder enderezar su vida. Pero desde la antigüedad, el ritual también permite corregir el destino de los niños que nacen en días de mal augurio. Cuando un individuo nace, se hace una lectura de los libros sagrados del Solquín y se prevé lo que se pueda venir para ese individuo. Dicen los cronistas que había veces que esperaban los padres para hacer la ceremonia de imposición del nombre y a veces buscaban un día más favorable para el niño. Los últimos guías espirituales mayas tienen la misión de mantener vivas las prácticas religiosas para no perder el favor divino. Algo que tal vez ya sucedió. Pese a la intensa actividad ritual para conocer el futuro, hace unos 1000 años, la civilización maya vivió un inmenso colapso que ningún sacerdote pudo evitar. Y en Guatemala existen pistas de que la humanidad podría estar cometiendo los mismos errores que llevaron a los mayas a su decadencia. Desde la antigüedad, los sacerdotes mayas se valieron de ritos y ofrendas a los dioses para intentar revertir las profecías que anunciaban sequías, pestes o hambrunas. Sin embargo, no fueron capaces de evitar el colapso que vivieron en cada una de las grandes ciudades que construyeron y que se vieron obligados a abandonar. Paradójicamente, su desarrollo como civilización los condujo a su decadencia. En la cuenca de El Mirador, en el Petén guatemalteco, hay más de 100 ciudades mayas que tras 1000 años de crecimiento colapsaron, en parte a causa del deterioro de su medio ambiente. Y los casos donde tenemos un abandono completo, siempre está vinculado con el ambiente. Un daño al ambiente. Aquí tenemos las pirámides más grandes del mundo. Vimos un gran apogeo aquí, empezando la época de Cristo. Pero más o menos a 150 después de Cristo, parece que el sistema empezó a deteriorarse. Y a 150 ya tenemos un abandono. Los restos humanos de las décadas previas al colapso del Mirador muestran signos de una desnutrición severa. Cuando no puedes alimentar a su pueblo, tiene que abandonarse. El abuso del medio ambiente se debió al creciente uso de estuco, que los mayas utilizaban para recubrir sus construcciones. El estuco se producía quemando piedra caliza en grandes hornos de madera que llegaban a temperaturas de hasta 900 grados centígrados. La piedra se pone como polvo, cuando mantiene sus 900 grados centígrados, y ese polvo se llama cal viva. Y al echarle agua, se forma como cemento. Se puede manipularlo, tirarlo, modelarlo, tallarlo. El problema es que el estuco se produce con madera. Y sabemos por los análisis que fue madera verde, no madera seca. Solo para producir el estuco utilizado en la última etapa de la pirámide del Tigre, se talaron casi 490 hectáreas de bosque.
En la cuenca Mirador, las primeras evidencias de estuco aparecen por aquí más o menos en 1200 años antes de Cristo, en unas especies de pisos delgaditos así de 2 a 3 centímetros. La época donde más uso el estuco es más o menos la época de Cristo hasta 100 años después. Esto es un túnel que excavamos hace 5 años y colocaron una capa delgadita de estuco. Un uso bien delgadito de 2 centímetros de grosor. Y este es el estuco original que fecha preclásico medio, que está fechando entre 600 a 400 años antes de Cristo. Siglos más tarde fue construido el templo de la Garra del Jaguar, donde se hace notorio el exagerado aumento en el uso de estuco. Aquí se puede apreciar el uso de estuco. Una capa de 15 centímetros de grosor sobre esa piedra. Estaban exagerando, exagerando el uso del estuco. La tala indiscriminada del bosque de El Mirador se repitió a lo largo de los siglos en las distintas ciudades que los mayas fueron construyendo y abandonando. Se sabe ahora por estudios arqueológicos que la civilización maya tenía centros poblados que alcanzaban fácilmente 500,000 de habitantes, que para ese entonces era una población muy grande, y eso resultó en una presión muy alta sobre los recursos naturales, principalmente el recurso bosque. Y se cree de que esta fue una de las causas que hizo que esta civilización colapsara. La arqueología nos permite ver los orígenes, las dinámicas y el colapso de una sociedad. Fue el abuso de los recursos que les causó el problema. Y entonces es un gran mensaje para el mundo actual. Hoy, el abuso que los mayas hicieron del medio ambiente se repite. El calentamiento global está causado, a menos en la parte que puede ser atribuida al ser humano, por la emisión de los llamados gases de efecto invernadero, que tienen la capacidad de capturar calor en la atmósfera. La deforestación es una de las causas más directas del calentamiento global. Concretamente en Guatemala se ha estimado de que la deforestación más o menos contribuye el 50% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del país. Los guías espirituales mayas creen que las profecías de sus ancestros podrían cumplirse muy pronto. Todos estos daños van en contra del tiempo y el espacio y la madre tierra. Hay una reacción, al final el cuento como un frasco de vidrio, que ese vidrio no va a aguantar, estalla, y así es la tierra. Como una profecía que dejaron. Si un día llegara el final de los árboles, ya no podríamos vivir, porque los árboles, las montañas, es la respiración de la madre tierra. Las verdaderas profecías mayas serán una verdadera advertencia para la humanidad sobre el inmenso riesgo que implica la sobreexplotación de los recursos naturales. ¿Estarán anunciando que de no corregir su comportamiento, la sociedad actual podría vivir un colapso similar al que sufrió el pueblo maya? Tratar de comprobar con nuestro buceo es si lo que nos dicen los documentos históricos del año de 1562 pudiera tener una comprobación arqueológica. Si encontramos material arqueológico dentro de este cenote que nos pueda llevar a verificar que aquí hubo todavía en el año de 1500 y fracción, cuando en plena época de la colonia, sacrificios humanos. Los mayas creían que si desaparecían los ritos sagrados, el caos podía desatarse en la tierra. Para los mayas antiguos esto era algo tan fuerte, tan poderoso que inclusive, a pesar de arriesgar su propia vida, se escondían.
se van al monte y se van a las cuevas, precisamente, estos lugares sacros, y siguen llevando a cabo sus rituales. Los cenotes eran definitivamente un punto de conexión con lo divino y donde podría darse un intercambio de dones, es decir, donde se podría ofrendar algo para esperar algo a cambio. El cenote de hoy es un lugar maravilloso. Esto nos evoca muchas cosas de lo que pudieron haber sentido los antiguos mayas entrando ahí. Se tienen datos de que hubieron sacrificios y crucifixiones de personas. Se tienen datos de documentos coloniales también que nos hablan de algunos sacrificios. Los sacerdotes disponían las fechas y sitios para los rituales. Las fechas especiales para la celebración de estos ritos están también asociadas con los calendarios antiguos. Y luego los lugares de culto. Todas las cuevas son sagradas, los grandes lagos, las lagunas, como el lago de Atitlán. Los cenotes son más comunes en las tierras bajas más hacia el norte, hacia Campeche y sobre todo hacia Yucatán. Los cenotes son pozos naturales formados por el derrumbamiento del techo de una o varias cavernas. Los mayas solían depositar allí los cuerpos de los sacrificados para ofrendarlos a los dioses. Para los antiguos mayas, cuevas y cenotes eran catedrales naturales, así los percibían. El arqueólogo subacuático Guillermo de Anda explorará un cenote de Yucatán, buscando confirmar si allí, tras la conquista, los sacrificios humanos siguieron teniendo lugar. Hoy lo que quisiéramos... ¿Son modificables esos augurios? ¿Los mayas creían posible revertir las profecías que anunciaban tiempos de guerras, hambre o muerte? Los mayas creían que el destino anunciado por las profecías era modificable. Los rituales son los que hacen que se aminoren las cargas negativas y que se potencien las cargas buenas para los hombres. Los sacerdotes ordenaban el ritual para obtener el favor de los dioses. Si lo creían necesario, podía implicar el derramamiento de sangre humana. Los dioses necesitan del hombre. ¿Y qué necesitan? Esencialmente alimento. ¿De qué se alimentan los dioses? Los dioses mayas se alimentan de sangre, sangre humana, líquidos vitales, corazones, ofrendas. Entonces, esto calma a los dioses y por lo menos dejan de tener estas acciones nefastas. El temor al poder divino hizo que los mayas continuaran con los sacrificios humanos, aún tras la conquista. Efectivamente, con una antorcha. Quienes llevaban a cabo estas ceremonias definitivamente sacerdotes, porque la divinidad, la energía de estos lugares era tan grande, no cualquiera podría acceder. Existen todavía pocos, pero afortunadamente todavía algunos shmenot, que son sacerdotes, los que tienen la sabiduría. Que es a veces inexplicable cómo hacían para llegar a cámaras cargando antorchas. Tuvo que hacer una ceremonia planificada con todo el rigor y el ritual que eso llevó. En la península de Yucatán hay más de 8.000 cenotes y se estima que muchos contienen material arqueológico. Tras algunos minutos bajo el agua, aparecen las primeras vasijas. En un primer reconocimiento, lo que estamos viendo es artefactos de temporalidades muy amplias. Pronto descubren restos humanos, que para De Anda podrían ser de niños. Encontrar restos óseos, por ejemplo, de un niño, siempre es impactante. Me atrevo a decir que uno de los cráneos aparentemente presenta marcas de corte. Esto podría ser señal o de sacrificio. Proféticas de Latinoamérica les adjudican las profecías del 2012. El misterio rodea la decadencia de su civilización. Sin embargo, su cultura sigue viva y su fe en las profecías vigente. Profecías escritas y profecías de tradición oral, como la que los llevó a luchar durante 50 años contra los blancos. O la profecía que dice que la Tierra mostrará al hombre supuestas señales catastróficas que anunciarían el fin del mundo.
o las oscuras profecías que llevaron a sus ancestros al sacrificio de niños. ¿Cuáles son las verdaderas profecías mayas? Las verdaderas profecías mayas. La cultura maya alcanzó una sabiduría sin igual en América, motivada en gran medida por el deseo de conocer el futuro. Y sus profecías en muchos casos contienen oscuros augurios.